Coloca tu rosario aquí por la noche. No en la mesa de noche. No en el cajón. No colgado de la cabecera. Aquí, en este lugar del que nadie habla. El que los abuelos conocían pero ya casi nadie recuerda. El rincón donde la luz de la luna toca primero el suelo. El sitio que parece vacío pero que en realidad está lleno de una presencia que no vemos, que no tocamos, pero que nos acompaña desde antes de nacer. Cierra los ojos por un momento. Respira lento. Siente el peso de este día que ya se va. ¿Cuántas cosas cargaste desde que abriste los ojos esta mañana? Preocupaciones que no pediste. Palabras que se quedaron dentro. Una llamada que no llegó. Otra que sí llegó, pero que hubieras preferido no recibir. El cuerpo cansado. La mente que no deja de dar vueltas. Y en medio de todo eso, el rosario. Esas cuentas que besaste al levantarte, o tal vez no. Esas cuentas que están ahí, en el bolsillo del abrigo, en la guantera del coche, en la mesita al lado de la cama entre un cargador y unas llaves. Esas cuentas que tocas cuando tienes miedo, cuando no sabes qué más hacer, cuando las palabras se acaban y solo queda pasar los dedos y repetir algo que te enseñaron de niño. Pero aquí quiero detenerme contigo, porque el Padre Juan ha dicho algo que parece demasiado sencillo, tan sencillo que podrías ignorarlo. Coloca tu rosario aquí por la noche y atraerás milagros inmediatos. Inmediatos. Qué palabra tan difícil de creer. Vivimos en un mundo donde todo tiene que ser rápido. El café rápido, la respuesta rápida, el mensaje rápido, la solución rápida. Y cuando alguien nos habla de milagros inmediatos, una parte de nosotros se alegra, y otra parte se pone a la defensiva. Porque hemos visto demasiados títulos, hemos escuchado demasiadas promesas, y al final del día, nuestro corazón está cansado de esperar y también cansado de ilusionarse. Pero lo que el Padre Juan quiere decir no es lo que crees. No se trata de magia. No se trata de poner un objeto en un sitio y esperar que el universo, o Dios, o la Virgen te resuelvan la vida antes de que salga el sol. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de un lenguaje que hemos olvidado. El lenguaje de los gestos que parecen pequeños pero que cambian la orientación entera de nuestra alma. Así que vamos a caminar juntos esta noche. O esta mañana, o esta tarde, no importa la hora en la que me escuchas. Lo que importa es que estás aquí, con el corazón abierto, con esa mezcla de esperanza y escepticismo que es tan humana, tan real, tan nuestra. Yo no voy a pedirte que creas todo lo que voy a decirte. Solo voy a pedirte que te quedes, que me acompañes, porque lo que vamos a descubrir en este viaje no es un secreto mágico, sino una verdad que tu alma ya conoce, aunque hace tiempo que nadie te la recuerda. ¿Alguna vez has pensado por qué la noche tiene tanto poder sobre nosotros? No me refiero al miedo a la oscuridad, que también. Me refiero a esa sensación extraña que nos visita cuando apagamos la luz. Cuando nos quedamos a solas con nuestros pensamientos. Cuando ya no hay pantallas, ni ruidos, ni voces pidiendo cosas. En la noche, nuestras defensas bajan. Las máscaras que usamos durante el día para trabajar, para conversar, para mostrar que estamos bien, esas máscaras se aflojan. Y entonces aparece lo que realmente somos. Miedo, deseo, duda, esperanza, arrepentimiento, un nudo en el pecho que no sabemos cómo deshacer. Una pregunta que nunca formulamos en voz alta. Una imagen de alguien que ya no está. La noche es honesta, por eso la evitamos con el teléfono en la mano hasta que los ojos no pueden más. Por eso encendemos la televisión aunque no nos interese lo que echan. Porque el silencio de la noche, ese silencio, nos enfrenta a nosotros mismos. Y sin embargo, es justo ahí, en ese silencio incómodo, donde sucede lo sagrado. La tradición espiritual más antigua de nuestra cultura lo sabe. Los monjes se levantan cuando todo el mundo duerme. Los ermitaños eligen la noche para velar. Santa Teresa decía que las horas de la madrugada son las más dulces para el alma que busca a Dios. No porque Dios duerma de día, sino porque somos nosotros los que de día estamos demasiado distraídos. El ruido nos adormece, las obligaciones nos secuestran, la urgencia nos convierte en máquinas. Pero en la noche, cuando todo se calma, nuestra alma se vuelve capaz de percibir lo que de día no ve. Ahora piensa en tu rosario, no como un collar bonito, no como una tradición que te enseñaron. Piensa en cada cuenta, cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada gloria. Ese objeto ha estado en misas, ha recibido bendiciones, ha pasado por tus dedos en momentos de alegría y de dolor. Tiene una energía que no es mágica, pero sí real. Es la energía de la intención acumulada, de las lágrimas que dejaste caer sobre él sin querer, de los besos que diste al crucifijo en las madrugadas de insomnio, de las promesas que susurraste al final del rosario cuando ya estabas medio dormida. Ese objeto te ha acompañado, y como todo lo que acompaña, guarda memoria.
Pero el padre Juan nos dice algo que suena a provocación. No basta con tener el rosario. No basta con rezarlo. Hay que colocarlo en un lugar concreto por la noche. Y ese lugar, ese pequeño espacio físico en tu habitación, en tu casa, se convierte entonces en algo más que un sitio. Se convierte en un altar doméstico, en un recordatorio visible de lo invisible, en un punto de encuentro entre tu mundo cansado y la gracia que no ves pero que está ahí, esperando que le dé un pequeño lugar. Y aquí quiero ser muy honesta contigo. Esto no es una garantía. No te voy a decir que si pones el rosario en ese lugar, mañana tendrás el trabajo, la salud, el dinero o el amor que estás pidiendo. Eso sería mentira, y además, sería empobrecer la fe. Porque la fe no es una máquina expendedora. No pongo una moneda y obtengo un milagro. La fe es una relación. Y las relaciones no funcionan con fórmulas automáticas. Funcionan con presencia, con constancia, con pequeños gestos que al principio parecen insignificantes, pero con el tiempo construyen puentes enormes. Lo que sí puede suceder, y esto te lo digo con toda la seriedad de quien ha visto cosas extrañas en la vida, lo que sí puede suceder es que tu corazón cambie de posición. Y que ese cambio de posición, esa nueva orientación de tu mirada, te permita ver aquello que siempre estuvo ahí pero que antes no podías reconocer. El milagro inmediato no es que Dios resuelva tus problemas en un segundo. El milagro inmediato es que tú, al realizar este pequeño acto de fe, al colocar el rosario en ese lugar sagrado antes de dormir, abras una puerta interior que estaba cerrada. Y por esa puerta empiece a entrar una paz que no entiende de lógica. Una certeza en medio de la incertidumbre. Una fuerza en medio del cansancio. Yo he escuchado testimonios. Mujeres que después de hacer esto dejaron de tener pesadillas. Hombres que encontraron una claridad mental que no tenían desde hacía años. Personas que durmieron por primera vez en meses sin despertarse a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. ¿Es magia? No, es orden. Es establecer un ritual sagrado que le dice a tu subconsciente, a tu espíritu, a tu cuerpo, que estás bajo una protección que no depende de ti. Que no estás solo, que el dueño de la noche también es el dueño del día. Y que aunque no entiendas sus caminos, puedes confiar en su presencia. No te apresures, no necesitas creer todo ahora. Solo necesitas quedarte conmigo un poco más. Porque lo que viene ahora es la parte que realmente puede cambiar tu manera de entender esta práctica. Vamos a hablar de lo que nadie dice. Del error que casi todos cometemos cuando intentamos acercarnos a lo sagrado. Ese error sutil que convierte la fe en una lista de tareas pendientes, y el rosario en un objeto más entre otros objetos. Porque hasta ahora hemos hablado de la noche y del lugar. Pero falta lo más importante. La intención que pones cuando cierras los dedos alrededor de las cuentas. Y créeme, ahí está la llave que abre o cierra la puerta. Así que respira, siente el suelo bajo tus pies, el techo sobre tu cabeza, la pared que separa tu habitación de la calle. Todo eso es real, pero también hay algo más. Algo que no ves pero que puedes intuir. Una presencia que no fuerza la entrada, pero que toca suavemente a la puerta de tu corazón cada noche, esperando que le abras. Colocar el rosario aquí por la noche es una respuesta a esa llamada. Es un sí pequeño, es abrir la puerta solo un poquito. Y ese sí, repetido noche tras noche, acaba transformándolo todo. No porque el rosario tenga poderes, sino porque tú, al ponerlo ahí, le estás diciendo al universo, a Dios, a la vida, a la Virgen, como quieras llamarlo, le estás diciendo, aquí estoy. Confío, aunque tenga miedo, aunque no entienda, confío. Y cuando esa confianza se vuelve un hábito, entonces empiezan a suceder cosas. Cosas que puedes llamar milagros o coincidencias o suerte, tú ponles el nombre que quieras. Pero suceden, y suceden no porque forzaste el resultado, sino porque dejaste de forzarlo. Porque en lugar de pedir con desesperación, te pusiste en una postura de recibir. Y esa es la paradoja más hermosa y más difícil de la vida espiritual. Cuando más buscas, más se esconde. Cuando más sueltas, más llega. Ahora vamos a entrar en la siguiente parte de nuestro viaje. Quiero mostrarte el error que cometemos casi sin darnos cuenta, y cómo ese error convierte nuestra fe en una jaula en lugar de un camino abierto. Pero antes, solo quédate un momento en silencio. Mira la noche a través de tu ventana, si es de noche. O imagínala si es de día. Siente la inmensidad. Tú eres pequeño, y eso está bien. No necesitas ser gigante para que Dios te mire. Solo necesitas estar ahí, con tu rosario, en el lugar correcto, con el corazón dispuesto a lo inesperado. El error silencioso, ese que no vemos porque está disfrazado de buena intención. El error que convierte la fe en una lista de tareas, el rosario en un objeto de colección,
y la noche en solo un tramo más antes del amanecer. ¿Cuál es ese error? Te lo voy a nombrar ahora, y quiero que lo escuches con atención, porque probablemente lo has cometido. Yo también lo he cometido. Casi todos los que crecimos en hogares de fe lo hemos cometido. El error es este: tratar lo sagrado como si fuera un trámite. Piénsalo, ¿cuántas veces has rezado el rosario mientras pensabas en lo que tenías que hacer al día siguiente? ¿Cuántas veces pasaron tus dedos por las cuentas mientras tu mente resolvía problemas del trabajo, recordaba una conversación incómoda, planeaba la cena o repasaba la lista del supermercado? No te culpo, la vida es así, tenemos mucho que hacer, y la fe, en medio de tanto ruido, termina siendo una más de nuestras obligaciones. Rezo el rosario porque toca, porque me da tranquilidad, porque si no lo rezo, siento que algo falta. Pero la esencia, esa conexión profunda que debería ocurrir entre el alma y lo divino, esa se ha ido perdiendo en el camino, día tras día, Ave María tras Ave María. Y entonces ocurre lo peor: la fe se vuelve mecánica, y lo mecánico, con el tiempo, mata la emoción. Y cuando la emoción muere, el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, el milagro, esa chispa inesperada que irrumpe en la realidad para recordarnos que hay algo más grande que nuestros problemas, ese milagro ya no tiene dónde aterrizar. Porque el milagro no necesita una casa grande, necesita un corazón blando, necesita un alma que aún se sorprenda, necesita una persona que no haya perdido la capacidad de asombrarse ante lo pequeño. El Padre Juan, con esa sabiduría que no viene de los libros sino de los años de acompañar almas en la noche, el Padre Juan ha entendido algo fundamental. No se trata de rezar más, se trata de rezar de otra manera. No se trata de añadir más cuentas al rosario, se trata de cambiar el lugar donde pones ese rosario cuando no lo estás usando. Porque lo que haces con el objeto sagrado mientras duermes, mientras descansas, mientras tu cuerpo se recupera del cansancio diario, eso también es parte de tu fe. La fe no solo es lo que haces despierto, la fe es también lo que dejas que ocurra en ti cuando dejas de hacer. Y aquí quiero introducir un concepto que va a sonarte extraño al principio, pero quédate con él porque es la clave de todo lo que viene después. El concepto de la intención durmiente. ¿Qué es la intención durmiente? Es aquello que tu espíritu sigue haciendo incluso cuando tu cuerpo y tu mente consciente están en reposo. Los salmistas lo sabían, por eso escribieron: me acuesto en paz y enseguida duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa confianza no se apaga cuando cierras los ojos. Esa confianza sigue trabajando en ti, como las raíces de un árbol siguen bebiendo agua aunque nadie vea el movimiento. Ahora, piensa en tu rosario otra vez, no como un objeto inerte, piensa en él como un recipiente de toda la intención que has puesto en él durante el día. Cada Ave María que rezaste con el corazón distraído sigue siendo una oración, pero una oración débil, como un susurro en medio de una tormenta. Cada Padre Nuestro que recitaste mientras pensabas en otra cosa es como una carta que escribiste pero nunca sellaste. La intención cuenta, Jesús mismo lo dijo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. La pureza de la intención es el verdadero lenguaje del alma. El error silencioso consiste en olvidar que la intención lo es todo. Podemos hacer el gesto perfecto, colocar el rosario en el lugar exacto, repetir las oraciones sin equivocarnos, y sin embargo, si la intención no está, todo es vacío. Pero cuidado, no estoy hablando de una intención forzada. No estoy diciendo que tengas que sentir algo espectacular cada vez que tocas el rosario. Eso sería agotador y además falso. La intención de la que hablo es más sencilla y más humilde. Es simplemente el deseo de estar presente, de no huir, de no usar la oración como una pastilla para calmarte sin más, sino como un encuentro real con alguien que te escucha aunque no digas palabras bonitas. Y aquí viene lo que el Padre Juan revela, y que suena tan simple que podría pasar desapercibido. Colocar el rosario en ese lugar específico por la noche es un acto de intención pura. No estás rezando en ese momento, no estás pidiendo nada concreto, solo estás poniendo el objeto que representa tu fe en un sitio que has elegido con conciencia. Y ese acto, tan pequeño, tan silencioso, tan fácil de ignorar, ese acto le dice a tu alma algo muy profundo. Le dice: esto que ves aquí, este rosario, es importante para mí. No solo cuando estoy desesperado, también cuando estoy en paz, también cuando estoy cansado, también cuando no tengo ganas. Es importante, y por eso le doy un lugar especial en mi hogar. ¿Te das cuenta de la diferencia? No es magia, es coherencia. Es la coherencia entre lo que dices creer y lo que haces con tus manos cuando nadie te ve. Y esa coherencia, noche tras noche,
va creando un campo energético, una atmósfera espiritual, una especie de tejido invisible que envuelve tu hogar y tu corazón. No es algo que puedas medir con instrumentos, pero es algo que puedes sentir. Una paz más profunda que la ausencia de problemas. Una certeza que no necesita pruebas. Un saber en el cuerpo, no solo en la cabeza, de que hay una presencia cuidando de ti. Ahora déjame contarte algo que he observado en personas que han practicado esto durante años, sin decírselo a nadie, sin buscar atención, solo por devoción silenciosa. Esas personas, por lo general, no tienen menos problemas que los demás. Siguen enfrentando dificultades, pérdidas, enfermedades, traiciones. Pero hay algo diferente en ellas. Algo en la mirada, algo en la forma de hablar de sus heridas. No las niegan, pero tampoco se ahogan en ellas. Hay una especie de luz tranquila en el fondo de sus ojos. Una luz que no viene de haber resuelto todo, sino de haber aprendido a habitar la noche con compañía divina. ¿Y de dónde crees que viene esa luz? Viene de los pequeños actos de fidelidad, de haber puesto el rosario en el mismo lugar una y otra noche, aunque no pasara nada espectacular. De haber confiado no en el milagro inmediato que pedían sus labios, sino en el milagro lento y profundo que Dios estaba tejiendo en sus almas. Porque a veces el milagro más grande no es la solución externa al problema. A veces el milagro más grande es la paz interna para atravesar el problema sin destruirte en el intento. Pero quizás tú estás pensando ahora: todo esto suena muy bonito, pero yo necesito algo más concreto. Yo llevo meses, años pidiendo, y parece que nada cambia. Pongo mi rosario, rezo, intento tener fe, y sin embargo, la situación sigue igual. Te entiendo, de verdad que te entiendo. Y es justo por eso que el error silencioso es tan peligroso. Porque cuando hemos hecho todo lo que nos enseñaron y no vemos resultados, nuestra fe flaquea. Empezamos a dudar, empezamos a pensar que quizás Dios no nos escucha, o que no existe, o que somos nosotros los que no valemos lo suficiente. No, no es eso. No es que tu fe sea pequeña. No es que Dios esté enojado contigo. No es que el rosario no funcione. Es otra cosa. Es que quizás has estado haciendo las cosas con el enfoque equivocado. Te has concentrado tanto en el resultado externo que has olvidado lo que la noche te ofrece: un espacio para soltar. Para descansar de la lucha. Para dejar que Dios sea Dios mientras tú solo respiras y confías. El error silencioso es tomar la fe como otra tarea que debes ejecutar bien para obtener una recompensa. Y eso no es fe. Eso es un contrato. Y Dios no firma contratos. Dios regala. Y los regalos, por definición, no se controlan. Entonces, ¿qué cambia cuando colocas tu rosario en ese lugar sagrado por la noche? Cambia que estás dejando de hacer y empezando a ser. Estás dejando de exigir y empezando a confiar. Estás dejando de medir el tiempo de Dios con tu reloj y aceptas que hay un ritmo más profundo, más lento, más sabio. El rosario en ese lugar es como una semilla que pones bajo tierra y luego la cubres con tierra suelta. No ves lo que ocurre abajo. No oyes cómo la semilla se rompe para que brote la planta. No sientes cómo las raíces buscan el agua. Solo ves la tierra quieta. Y esa quietud podría parecer vacía. Pero debajo, todo está sucediendo. Así funciona tu alma cuando colocas el rosario por la noche y te duermes sin ansiedad. El trabajo invisible ocurre mientras descansas. Las conexiones que tu mente consciente no puede hacer, las hace el silencio. Las heridas que no sabes cómo sanar, empiezan a cerrarse desde dentro. Los patrones de pensamiento que te tienen atrapado, poco a poco se aflojan. No porque tú fuerces nada, sino porque la gracia, esa fuerza suave que no impone pero que todo lo puede, encuentra por fin un espacio donde actuar sin tu interferencia. ¿Y qué tiene que ver el apóstol Juan en todo esto? Mucho, porque Juan es el místico. Juan es el que entendió que el amor no se demuestra con grandes obras sino con la mirada puesta en el pecho del Maestro. Juan no escribió largas listas de reglas. Juan escribió que Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios. Punto. No hay condiciones, no hay letra pequeña. Poner tu rosario en ese lugar cada noche es un acto de permanencia. Es quedarte ahí, en el amor, aunque no lo sientas. Aunque estés seco, aunque tengas dudas, esa permanencia callada, esa fidelidad sin fuegos artificiales, es lo que Juan entendió como la verdadera vida espiritual. No necesitas besar el suelo, no necesitas lágrimas cada noche, no necesitas sentir escalofríos, solo necesitas seguir poniendo el rosario ahí, una noche, y otra, como quien riega una planta sin esperar que crezca delante de sus ojos. Y un día, sin saber cuándo exactamente, mirarás hacia atrás y verás que algo ha cambiado. No todo estará resuelto, eso es cierto,
Pero tú serás distinto, más ligero, más en paz, más capaz de ver la luz en medio de la sombra. Y ese cambio interior, ese es el milagro inmediato del que habla el Padre Juan. No una solución mágica a tus problemas, sino una transformación real de tu manera de estar en el mundo. Ahora que hemos desenmascarado el error silencioso, podemos dar el siguiente paso. Porque saber cuál es el error no es suficiente. Necesitamos entender cómo funciona realmente la noche como espacio sagrado. Necesitamos descubrir por qué ciertos lugares de la casa tienen una influencia espiritual que otros no tienen. Y sobre todo, necesitamos aprender a distinguir entre la ansiedad que pide milagros como si fueran aspirinas, y la confianza que sabe esperar sin desesperarse. Pero eso lo veremos en la siguiente parte de nuestro viaje. Por ahora, quédate con esto. Tu rosario no es un producto de limpieza espiritual. Es un compañero de camino. Y ponerlo en su lugar cada noche es decirle a tu alma que no viajas sola. Y eso, solo eso, ya es un milagro comenzado. Y ahora necesito que me acompañes a un lugar que no está en ningún mapa. Necesito que viajes conmigo a un puerto pequeño, a orillas de un lago que no tiene mar, pero que parece infinito cuando la noche cae sobre sus aguas. Ese lugar se llamaba Genesaret. Y allí, hace más de 2000 años, había un hombre que no sabía que su nombre iba a cruzar los siglos. Se llamaba Juan, era joven, tenía las manos ásperas por las cuerdas de las barcas y la sal del agua. Y una noche, todo cambió para él. No fue una noche espectacular, no hubo truenos ni terremotos. Solo una voz que dijo, sígueme. Y Juan, sin hacer preguntas, dejó la barca y se fue. Ese es el tipo de alma que necesitamos entender si queremos que la noche y el rosario y el lugar sagrado tengan algún sentido real. Porque Juan no era un hombre especial, no era el más listo, ni el más valiente, ni el más santo. Era solo un hombre que supo estar, que supo quedarse, que supo poner su corazón en el sitio correcto cuando todo estaba oscuro. Y aquí te voy a pedir algo que quizás ninguna otra persona te haya pedido. Imagina la noche en la que Juan recibió la llamada. No sabemos la hora, pero podemos imaginar el cielo, las estrellas sobre el lago, el viento suave, el olor a pescado y a agua quieta. Juan estaba con su hermano Santiago, y con su padre Zebedeo. Habían trabajado toda la noche, habían lanzado las redes una y otra vez, y no habían sacado nada. Cansancio, fracaso, ese sabor amargo que deja el esfuerzo inútil. ¿Te suena? Seguro que sí, todos hemos trabajado mucho para conseguir algo, y al final, las redes vacías. El proyecto que no funcionó, la relación que se rompió, la salud que no mejora, la cuenta bancaria que no crece, las redes vacías, el cansancio físico y emocional. Y entonces, en medio de ese vacío, aparece Jesús. No en un templo, no con ropas especiales, no rodeado de ángeles. Aparece en la orilla, como un extraño cualquiera, y se sube a la barca de Pedro, pero es Juan quien lo mira. Juan quien observa cada gesto. Juan quien ya está guardando en el corazón lo que aún no entiende con la cabeza. Jesús les dice, echen las redes otra vez. Imagina la cara de Juan. Porque si hay algo que un pescador odia, es que alguien que no sabe de pesca le diga cómo pescar. Pedro, el impulsivo, seguro que puso cara de pocos amigos. Pero Juan calló. Juan miró a Jesús, y algo en esa mirada, algo en esa voz, algo en esa noche que empezaba a clarear, hizo que confiara. Echaron las redes otra vez, y la pesca fue tan grande que las redes se rompían. No era posible, no tenía explicación. Los peces estaban ahí escondidos todo el tiempo, pero solo cuando actuaron por fe, cuando obedecieron sin entender, solo entonces se manifestó la abundancia. Esa historia la hemos escuchado 1000 veces, pero hoy quiero que la escuches con otros oídos. Porque lo que ocurrió en Genesaret esa noche no fue un milagro para impresionar a la multitud. Fue una enseñanza para Juan y para todos los que, como él, pasan la vida lanzando redes, esforzándose, trabajando, y al final se encuentran con las manos vacías. La enseñanza es esta: a veces el milagro no está en hacer más, sino en hacer lo mismo, pero de otra manera, en otro momento, con otra disposición del corazón. Ellos ya habían pescado toda la noche. No tenía sentido echar las redes de nuevo, pero Jesús dijo, échenlas. Y ellos, aunque el cansancio les pesaba en los huesos, confiaron. Colocar tu rosario en ese lugar por la noche es exactamente lo mismo. No tiene sentido lógico, no es más que un gesto pequeño, casi ridículo si lo miras con los ojos del mundo. Pero cuando lo haces con fe, cuando lo haces porque alguien con autoridad espiritual te ha dicho que ese gesto abre puertas invisibles, entonces ese gesto se convierte en una red que echas en la noche mientras duermes.
Y lo que pescarás no serán peces. Serán paz, sueño reparador, claridad mental, encuentros inesperados, soluciones que antes no veías, personas que llegan en el momento justo. No porque el rosario tenga poderes, sino porque tu actitud de confianza, repetida noche tras noche, cambia la configuración de tu alma. Juan entendió algo que los otros apóstoles tardaron más en comprender. Entendió que la fe no es un esfuerzo del cerebro, sino una postura del corazón. Por eso fue el único que se quedó al pie de la cruz cuando todos los demás huyeron. No era más valiente, era distinto, había aprendido a estar, aunque no entendiera, aunque doliera, aunque la noche fuera más oscura que ninguna otra noche en la historia. Juan se quedó, y desde esa posición, desde esa fidelidad silenciosa, recibió el don más grande: cuidar de la Madre de Jesús. María se convirtió en su madre. Su casa se convirtió en un templo. Su vida adquirió un sentido que ninguna pesca milagrosa podría haberle dado. ¿Ves el hilo que conecta todo esto? Juan no recibió un milagro inmediato en el sentido que nosotros entendemos. No se curó de ninguna enfermedad. No le llegó una herencia inesperada. No solucionó sus problemas económicos. Recibió algo mucho más profundo. Una misión, un amor, una presencia. Y ese sí fue un milagro inmediato. Porque cuando María entró en su vida, cuando la recibió en su casa, algo cambió en el fondo de su alma. Dejó de ser el pescador impulsivo que discutía con Pedro sobre quién era el más importante. Se convirtió en el discípulo amado, el que escribió palabras tan hermosas sobre el amor que aún hoy, 2000 años después, nos hacen llorar. Ahora, trae eso a tu noche, a tu rosario, al lugar donde lo vas a poner. Cuando colocas esas cuentas en ese rincón sagrado, no estás haciendo un acto mágico. Estás imitando a Juan, estás diciendo: aquí estoy, no entiendo, no veo resultados, tengo miedo, estoy cansado, pero me quedo. Confío, voy a poner mi rosario aquí, como Juan puso su barca a disposición de Jesús. Y aunque no pase nada esta noche, ni la próxima, ni la siguiente, yo voy a seguir poniéndolo aquí. Porque mi fe no depende de los resultados inmediatos. Mi fe es la fidelidad a un gesto que aprendí de quienes saben más que yo. Hay una ley espiritual que pocos entienden, pero que Juan vivió de manera natural. La ley de la perseverancia silenciosa, no la perseverancia que grita, que exige, que se desespera. La perseverancia que sigue haciendo lo mismo, en el mismo lugar, con la misma intención, aunque nadie aplauda y aunque nada parezca cambiar. Esa perseverancia es como el agua que cae sobre una piedra. Gota tras gota, día tras día, la piedra más dura termina por agrietarse. Así es tu alma, así son las resistencias que tienes dentro, esos muros que construiste para no sentir dolor, para no esperar, para no confiar. Gota a gota, noche a noche, el rosario en su lugar va ablandando esos muros. No de golpe, no con violencia, sino con la suavidad insistente del amor que no se rinde. Y quiero contarte otra historia, esta vez más cercana a nosotros, aunque no aparezca en la Biblia. Un monje del desierto, de esos primeros cristianos que se fueron a vivir solos para encontrar a Dios, contaba que todas las noches, antes de dormir, ponía su pequeño trozo de cuerda con nudos, que era su forma primitiva de rezar, debajo de su estera de paja. Un hermano más joven le preguntó por qué hacía eso. El monje sonrió y dijo: porque cuando me acuesto, ya no puedo controlar mis pensamientos. Pero la cuerda, en su lugar, sigue rezando por mí. Sigue recordándole a Dios que existo, y que confío. El hermano no entendió. El monje le explicó: lo que haces con tus manos mientras tu cuerpo descansa, tu espíritu lo hace también. Pon tu oración en un lugar sagrado por la noche, y el lugar sagrado se convertirá en un altar que ora sin palabras. Eso es exactamente lo que el Padre Juan nos revela. No es un secreto nuevo. Es un secreto antiquísimo que se ha transmitido en voz baja, de generación en generación, entre abuelas y nietos, entre monjes y campesinos, entre almas sencillas que sabían que Dios no solo habla en los gritos de día, sino también en los susurros de la noche. El lugar donde pones tu rosario mientras duermes es un mensaje que tu espíritu envía al cielo. Un mensaje que dice: aunque duerma, aunque no sepa, aunque tenga miedo, yo creo que hay alguien cuidando de mí. Y ese alguien ha dejado instrucciones muy claras. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Pero la noche es el momento de llamar sin palabras. La noche es el momento de poner el rosario en la puerta de tu corazón y dejar que Dios decida si entra o espera. Juan, el místico, el que entendió el amor como ninguna otra persona,
dejó escritas unas palabras que ahora voy a compartir contigo. No son una cita exacta, porque no quiero sonar a sermón de domingo. Es una paráfrasis de lo que su carta dice en el corazón. Juan escribió: el amor perfecto echa fuera el miedo, porque el miedo tiene que ver con el castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué significa eso en tu noche, con tu rosario en la mano? Significa que si pones ese rosario por miedo, por superstición, por pánico a que te pase algo malo si no lo haces, entonces no estás actuando desde el amor, sino desde el terror. Y el terror no conecta con Dios. El terror conecta con la ansiedad, con el control, con la desesperación. El amor, en cambio, conecta con la paz, con la confianza, con la libertad. Así que revisa tu corazón antes de la noche. No pongas el rosario en ese lugar porque tengas miedo de lo que pasará si no lo pones. Ponlo porque quieres honrar lo sagrado. Ponlo porque quieres abrir una rendija para la esperanza. Ponlo porque, como Juan, has decidido quedarte aunque todo lo demás se haya ido. El apóstol Juan no se quedó al pie de la cruz por miedo a Dios. Se quedó por amor a Jesús. Y ese amor fue más fuerte que el miedo a los soldados, más fuerte que el miedo a la muerte, más fuerte que cualquier otra cosa. Tu rosario, en su lugar nocturno, es un pequeño pie de cruz donde tú también te quedas. No porque tengas que impresionar a nadie, no porque esperes un premio, solo porque amas, o quieres aprender a amar. Y ese deseo, esa intención humilde, es suficiente para que la noche deje de ser vacía y se convierta en un útero de milagros. Ahora, antes de pasar a la siguiente parte, quiero que respires conmigo. Siente tu respiración. Entra, sale, tu pecho se eleva y se hunde. Ese ritmo es el mismo que tenía Juan cuando dormía en la barca mientras Jesús calmaba la tormenta. Juan dormía, no estaba despierto controlando el viento, no estaba en cubierta dando órdenes. Estaba confiado, y esa confianza no era ingenua. Era la confianza de quien ha visto milagros, sí, pero sobre todo, de quien ha mirado a los ojos a alguien que merece toda confianza. Tu rosario, en su lugar esta noche, es tu barca en medio de la tormenta. No lo pongas ahí con desesperación. Ponlo con paz, ponlo con la certeza de que hay quien vela por ti mientras tú descansas. Ponlo como lo pondría Juan. Con amor, con sencillez, con la seguridad de quien sabe que el milagro no siempre es lo que pedimos, pero siempre es lo que necesitamos. Y esa confianza, repetida noche tras noche, irá transformando tu vida desde la raíz. No de afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera, que es la única dirección en la que los verdaderos milagros ocurren. Ahora entramos en el corazón de la noche, en el núcleo mismo de este misterio que el Padre Juan nos ha revelado. Hasta aquí hemos hablado del error silencioso, de la intención dormida, de la fidelidad de Juan al pie de la cruz. Pero falta lo más importante. Falta entender el mecanismo, el cómo, porque no basta con saber que algo funciona. Necesitamos comprender por qué funciona, al menos lo suficiente para que nuestra razón pueda descansar y nuestra alma pueda confiar con más libertad. Así que pon atención, porque lo que voy a describirte a continuación es el corazón invisible de todo este proceso. Lo llamaré el mecanismo de transformación. No es una fórmula mágica, es una ley espiritual tan real como la gravedad, aunque no la veas. Primer nivel, el nivel del objeto. Tu rosario no es solo un objeto, ya lo he dicho antes, pero ahora quiero profundizar. Un rosario bendecido, usado con fe, ha estado presente en oraciones, en misas, en momentos de dolor y de alegría. Las manos que lo han tocado, las tuyas y las de otros que rezaron por ti, han dejado una huella. No hablo de energía en el sentido New Age, hablo de memoria espiritual. Así como una fotografía te recuerda un momento importante, así el rosario guarda la memoria de cada oración pronunciada con intención. Cuando lo colocas en un lugar sagrado por la noche, ese objeto sigue trabajando. No es que el rosario rece solo, pero es como un libro abierto. El libro no habla, pero quien lo lee escucha su mensaje. El rosario, en su lugar, es un recordatorio constante para el cielo y para tu propia alma de que hay una conexión viva entre tu casa y el reino. Segundo nivel, el nivel del espacio. No cualquier lugar sirve. El Padre Juan no dice, coloca tu rosario en cualquier sitio. Dice, colócalo aquí, en un lugar específico. ¿Y cuál es ese lugar? La tradición espiritual, esa sabiduría que no viene de los libros sino de la experiencia de generaciones, ha identificado ciertos puntos en el hogar que tienen una influencia especial sobre nuestra vida espiritual. Uno de ellos es la cabecera de la cama, pero no la mesa de noche llena de objetos mundanos. Otro es la esquina este de la habitación, la que recibe los primeros rayos del sol.
Otro más es debajo de la almohada, aunque esto debe hacerse con reverencia y limpieza. Pero hay un lugar que aparece en todas las culturas católicas tradicionales: el rincón de la puerta. Especialmente detrás de la puerta de la habitación, en un pequeño estante o repisa que no se ve al entrar. ¿Por qué ese lugar? Porque la puerta es un umbral. Es el paso entre lo de fuera y lo de dentro, entre el mundo y el hogar, entre la noche y el día. Poner el rosario en el umbral simbólico de tu descanso es poner a Dios en la frontera de tu sueño. Es decirle: entra si quieres, pero si no entras, quédate cerca. Vigila, cuida, escucha. Tercer nivel, el nivel del tiempo. No es lo mismo poner el rosario a las 8 de la noche que a las 12. No es lo mismo hacerlo antes de acostarte que ya en la cama, medio dormido. El tiempo cuenta, la noche tiene horas sagradas. Los antiguos monjes sabían que entre las 11 y las 3 de la madrugada el velo entre el mundo visible y el invisible se vuelve más delgado. No hablo de cosas de brujería. Hablo de una realidad psicológica y espiritual que la ciencia también empieza a reconocer. A esas horas, tu mente consciente está en su punto más bajo de actividad. El soñar empieza, las imágenes interiores emergen, la mente lógica descansa y la mente simbólica despierta. Es el momento perfecto para que una semilla plantada en tu alma durante el día empiece a germinar en sueños, en intuiciones, en recuerdos sanados. Colocar el rosario en su lugar antes de acostarte, preferiblemente después de la última oración de la noche, justo cuando apagas la luz, ese momento exacto, ese es el momento fértil. Cuarto nivel, el nivel de la intención. Aquí está la clave de todo. Puedes poner el rosario en el lugar perfecto, a la hora exacta, con el objeto más bendecido del mundo. Si tu intención no está alineada, nada ocurre. ¿Y qué intención es la correcta? Te lo voy a decir con toda claridad para que no te quede ninguna duda. La intención correcta tiene 3 componentes. El primero es la entrega. No pones el rosario para conseguir algo. Lo pones porque has decidido entregar tu noche a Dios. Le dices: esta noche no es mía. No controlo mis sueños. No controlo lo que venga. Pero pongo este rosario aquí como un símbolo de que entrego mi descanso en tus manos. El segundo componente es la confianza. Sin confianza, el gesto es un acto vacío. Tienes que confiar, aunque no veas. Confiar como confía un niño cuando su padre lo sostiene en el aire y no tiene miedo de caer. El tercer componente es la apertura. No saber qué va a pasar. No exigir que pase nada concreto. Simplemente estar abierto a lo que venga. Paz, o sueño, o inquietud, o una idea repentina por la mañana. Abierto, sin condiciones. Estos 4 niveles, objeto, espacio, tiempo, intención, actúan juntos como los 4 pilares de un puente invisible. Un puente que conecta tu cama, tu habitación, tu hogar, con algo mucho más grande. Y cuando ese puente está construido noche tras noche, ocurre algo que los teólogos llaman habituación de la gracia. No sé si has oído ese término. Suena muy académico, pero es hermoso. Significa que la gracia divina, que siempre está disponible, encuentra en ti una costumbre, un canal, una rutina por la cual puede fluir con más facilidad. Dios no tiene favoritos, pero sí encuentra corazones dispuestos. Y la disposición no es un sentimiento, es un acto. Es poner el rosario en ese lugar cada noche. Esa repetición amorosa es la que abre el canal. Ahora déjame explicarte cómo se siente este mecanismo cuando empieza a funcionar. No esperes fuegos artificiales, no esperes voces del cielo. Lo que vas a notar, si eres constante, es algo mucho más sutil y mucho más real. Vas a notar que poco a poco te duermes con menos ansiedad. No es que los problemas desaparezcan, pero la nudo en el estómago se afloja. Vas a notar que los sueños cambian. Quizás sueñas con imágenes de paz, con agua tranquila, con personas que ya murieron pero que te visitan sin miedo. Vas a notar que despiertas con una sensación extraña, como si alguien hubiera estado en la habitación contigo. No miedo, compañía. Vas a notar que durante el día, pequeños milagros cotidianos empiezan a suceder. Encuentras una moneda en la calle justo cuando necesitabas ese dinero para el autobús. Una persona te llama sin que supieras que pensabas en ella. Una solución a un problema laboral te llega mientras te duchas, sin pensarlo. Estas cosas siempre han pasado, lo sé, pero ahora empezarás a notarlas más. Y al notarlas más, empezarás a agradecer más. Y al agradecer más, tu corazón se ablandará. Y al ablandarse, serás más capaz de recibir lo que viene. Este mecanismo no es lineal. No es que pongas el rosario un día y al otro día tengas resultados. A veces la gracia trabaja en silencio durante semanas, meses. Y justo cuando piensas que no pasa nada,
que todo esto es una tontería, entonces ocurre. Y no ocurre de la manera que esperabas. Ocurre mejor, ocurre desde dentro. Yo he visto personas que después de meses de poner el rosario en su lugar nocturno, sin ninguna señal visible, un día se dan cuenta de que ya no tienen miedo a la muerte. O ya no odian a esa persona que les hizo daño. O ya no necesitan controlar cada aspecto de su vida. Esa es la transformación real. No es que los problemas desaparezcan. Es que el alma se agranda para contenerlos sin romperse. Y aquí quiero ser muy honesto contigo. Este mecanismo no funciona si lo usas como un truco. Si pones el rosario con la mano izquierda mientras con la derecha estás haciendo algo que sabes que está mal, no funciona. Si pones el rosario pero durante el día tratas mal a tu familia, no funciona. Si pones el rosario pero no perdonas, no funciona. No porque Dios sea un juez vengativo, sino porque el mecanismo entero se basa en la coherencia. El rosario en su lugar nocturno es la continuación física de una vida que intenta ser coherente. Si hay una grieta enorme entre tu fe y tus actos, el puente no se sostiene. Pero si hay un deseo sincero, aunque imperfecto, aunque caigas 1000 veces, aunque te enfades y dudes y llores, si hay ese deseo de mejorar, entonces el mecanismo empieza a trabajar. La pequeña chispa de intención honesta es suficiente para que la gracia encuentre un punto de apoyo. El apóstol Juan lo expresó de una manera que siempre me ha parecido asombrosa por su sencillez. Dijo: nosotros amamos porque Él nos amó primero. No es que nosotros hayamos iniciado algo. No es que nuestra fe sea tan poderosa. Es que Dios nos amó antes de que nosotros supiéramos amar. Y ese amor primero es el que activa todo. Cuando pones tu rosario por la noche, no estás haciendo un acto de amor perfecto. Estás respondiendo a un amor que ya estaba ahí. Estás diciendo sí a un sí que Dios te dijo antes de que nacieras. Eso es todo. Por eso no necesitas ser santo. No necesitas tener una fe gigante. Solo necesitas un sí pequeño. Un gesto pequeño. Una cuenta del rosario. Un lugar en la oscuridad. Y ese sí, repetido, construye el hábito. Y el hábito construye el carácter. Y el carácter construye el destino. Por eso te digo que este mecanismo es real. No porque yo lo diga, sino porque ha funcionado en millones de vidas a lo largo de siglos. Las abuelas que ponían el rosario debajo de la almohada de los niños para que durmieran tranquilos. Los soldados en la guerra que guardaban un rosario en el bolsillo de la camisa, sobre el corazón. Las madres que lo colocaban en la cabecera del hijo enfermo. Todos ellos, sin saber de teología, entendieron algo que nosotros hemos olvidado. Lo sagrado necesita un lugar. Y ese lugar, honrado noche tras noche, se convierte en una fuente de milagros silenciosos. No milagros de cartón, milagros reales, cambios en el alma que luego se manifiestan en la vida cotidiana. Así que esta noche, cuando vayas a poner tu rosario en ese lugar, no lo hagas con prisa. Tómate un momento, mira tus manos, mira las cuentas, recuerda por qué estás haciendo esto. No es por miedo, es por amor, o por el deseo de aprender a amar. Respira hondo, coloca el rosario con suavidad, como quien pone a un niño a dormir. Y luego acuéstate, no pienses en resultados, no esperes nada, solo descansa en la confianza de que has hecho tu parte. El mecanismo invisible empezará a trabajar. No sabes cómo, no sabes cuándo, pero empezará. Como una semilla en la tierra oscura, como el pan que leuda en la noche, como el amor que crece sin que lo veas. Tu única tarea es seguir poniendo el rosario. Una noche más, y otra más, y otra más, hasta que un día despiertes y te dé cuenta de que ya no eres la misma persona que empezó este camino. Y entonces sabrás, sin ninguna duda, que el milagro inmediato nunca fue un truco. Fue una transformación, la más lenta, la más profunda, la más real. Llegamos ahora a un punto donde la mente racional suele rendirse, donde las palabras se vuelven más tenues, y sin embargo el alma entiende con una claridad que no necesita explicaciones. Porque hay cosas que no se demuestran, sino que se viven. Y lo que he guardado para esta parte de nuestro viaje es precisamente eso. 3 niveles de lo invisible que empiezan a manifestarse cuando has hecho del rosario nocturno un compañero fiel. No son promesas, son descripciones de lo que la tradición espiritual ha visto una y otra vez en quienes perseveran en este pequeño gesto de amor. 3 niveles que se despliegan como una flor que abre sus pétalos uno tras otro, sin prisa pero sin pausa. El primer nivel es la presencia, el segundo nivel es la entrega, el tercer nivel es la señal. Y quiero que lo recorramos juntos, paso a paso, porque entenderlos te dará la paciencia y la esperanza que necesitas para no abandonar en la noche vacía, cuando nada parece ocurrir. El primer nivel es la presencia. ¿Y qué es la presencia? No me refiero a una presencia física que puedas tocar o ver. Me refiero a esa sensación sutil, casi imperceptible al principio,
de que no estás solo. De que el cuarto donde duermes ya no es solo un cuarto. Hay algo más, algo que no hace ruido, no enciende luces, no mueve muebles, pero que está ahí. Como el aire, no lo ves, pero sabes que te rodea y que sin él no podrías respirar. La presencia es así. Al principio, cuando empiezas a poner el rosario en su lugar nocturno, quizás no sientas nada. Y está bien, la fe no necesita sensaciones. Pero si perseveras, una noche cualquiera, sin esperarlo, algo cambiará. No será un escalofrío ni una emoción fuerte. Será una quietud, una paz repentina en medio de la oscuridad. Como si la habitación se volviera más amplia, más segura. Como si una mano invisible te acariciara la frente y te dijera: aquí estoy, descansa. Esa presencia no es algo que puedas forzar. No es un estado de ánimo que controlas con técnicas de relajación. Es un don, un regalo que la gracia te hace cuando has sido fiel en lo pequeño. Y lo hermoso de esta presencia es que no juzga. No te pregunta si has sido suficientemente bueno. No revisa tus pecados como un contador. Solo está ahí, como una madre que vela el sueño de su hijo sin importar lo que el hijo haya hecho durante el día. Por eso el primer nivel tiene tanto poder sanador. Porque muchos de nosotros, en el fondo, sentimos que estamos solos. Que nadie nos ve realmente. Que nuestra lucha interior es una carga que llevamos sin testigos. Y descubrir que hay una presencia que te acompaña en la noche, cuando no hay nadie mirando, cuando estás vulnerable, cuando las máscaras caen, eso cambia todo. Te cambia a ti, porque empiezas a sentirte visto. Y ser visto es el inicio de toda sanación. El segundo nivel es la entrega. Y aquí debo ser cuidadoso, porque la palabra entrega suena a derrota en un mundo que nos enseña a controlarlo todo. Pero la entrega espiritual no es rendirse. Es soltar, es dejar de apretar los puños. Es permitir que algo más grande que tú tome las riendas, no porque tú seas débil, sino porque reconoces que hay cosas que nunca estuvieron bajo tu control. Cuando la presencia se ha instalado en tu noche, algo curioso empieza a ocurrir. Tus preocupaciones, esas que te daban vueltas en la cabeza impidiéndote dormir, empiezan a perder intensidad. No es que los problemas se resuelvan por arte de magia, es que tú dejas de sentir la necesidad de resolverlos tú solo. Los pones en la presencia, los depositas en esa compañía invisible que te visita mientras duermes. Y eso, que suena tan simple, es uno de los actos más difíciles del ser humano. La entrega se aprende en la noche. De día es casi imposible. De día estamos activos, resolviendo, planeando, ejecutando. De día la mente nos dice: si no lo hago yo, no se hace. Pero la noche es distinta. En la noche no puedes hacer nada. Solo puedes descansar o no descansar. Solo puedes confiar o retorcerte de ansiedad. Poner el rosario en su lugar sagrado es un entrenamiento diario en la entrega. Cada noche, al hacer ese pequeño gesto, le estás diciendo a tu alma: ya hice lo que podía durante el día. El resto no depende de mí. Ahora descanso, ahora confío, ahora entrego. Y esa frase, repetida noche tras noche, va grabándose en lo más profundo de tu ser. Hasta que un día, sin darte cuenta, te sorprendes reaccionando ante un problema con una calma que antes no tenías. Porque ya no necesitas controlarlo todo. Porque sabes, en un nivel más profundo que las palabras, que hay una presencia que cuida de ti. Y esa certeza es la entrega hecha carne. El tercer nivel es la señal. Y aquí quiero que prestes mucha atención, porque es fácil mal interpretar lo que voy a decir. Cuando hablo de señal, no me refiero a una luz que aparece en la pared ni a una voz que pronuncia tu nombre. Tampoco me refiero a un sueño profético que te dice el número de la lotería. La señal es algo mucho más sutil y, al mismo tiempo, mucho más real. La señal es un cambio en la manera en que la vida se te presenta. Pequeñas sincronías que antes pasaban desapercibidas y que ahora llaman tu atención. El día que necesitabas escuchar una palabra de ánimo y de repente alguien te dice exactamente lo que tu corazón necesitaba oír. El momento en que vas caminando por la calle preocupado por algo y al levantar la vista ves una imagen de la Virgen en un mural que nunca habías notado. La llamada de un amigo que no sabías que estaba pensando en ti. El libro que se abre por la página que necesitabas leer. La solución que te llega mientras friegas los platos, sin buscarla. Estas pequeñas señales no son pruebas de que el universo o Dios estén a tus órdenes. Son muestras de que has entrado en otra frecuencia de percepción. Es como si tu alma se hubiera afinado, como un instrumento musical, y ahora pudiera escuchar lo que antes solo era ruido de fondo. Las señales siempre han estado ahí. Siempre, pero tú no podías verlas porque estabas demasiado ocupado, demasiado asustado, demasiado aferrado a tu propio control. La noche y el rosario, la presencia y la entrega,
limpian tus anteojos interiores. Y entonces empiezas a ver. No ves ángeles con alas. Ves lo ordinario vuelto extraordinario. El rayo de sol que entra por la ventana y toca justo la foto de tu madre. El pájaro que canta en el momento exacto en que estabas a punto de rendirte. La calma repentina en medio de una discusión. Todo eso son señales. Y cada señal te dice, estás en el camino correcto. No te detengas. Ahora quiero detenerme en algo que quizás no te han dicho. Y es que estos 3 niveles no siempre aparecen en orden. Para algunas personas la señal llega antes que la presencia. Para otras la entrega es lo primero, casi sin advertirlo. No hay una receta fija. Lo importante es que no te obsesiones con alcanzar ninguno de ellos. Si pones el rosario esperando sentir la presencia, te frustrarás. Si lo pones esperando recibir señales espectaculares, te desilusionarás. La única meta razonable es la fidelidad al gesto. Poner el rosario, cada noche, eso es todo. Los niveles de lo invisible se despliegan por sí mismos, como la primavera llega sin que nadie la empuje. No puedes apresurar la flor, pero puedes seguir regando la tierra. El apóstol Juan, ese hombre que supo quedarse y supo mirar, nos dejó una de las frases más hermosas y más difíciles de todo el Evangelio. No la voy a citar literalmente porque prefiero que llegue a tu corazón sin el ruido de las comillas. Pero Juan dijo algo así como que el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él. Esa palabra, permanece, es la clave. No dice el que siente emociones fuertes. No dice el que ora sin distracciones. No dice el que tiene visiones místicas. Dice el que permanece, el que se queda, el que sigue poniendo el rosario aunque no pase nada. El que sigue confiando aunque tenga dudas. El que sigue entregándose aunque tenga miedo. Esa permanencia fiel, humilde, casi aburrida para quienes buscan experiencias intensas, esa permanencia es la que abre la puerta a los 3 niveles. Y déjame contarte una cosa que quizás te dé esperanza si ahora mismo sientes que no ocurre nada de lo que he descrito. La mayoría de las personas que practican esta devoción nocturna pasan semanas, a veces meses, sin notar cambio alguno. Siguen teniendo pesadillas, o insomnio, o ansiedad. Siguen sintiendo que su fe es frágil y que su rosario no es más que un objeto inerte. Y luego, de repente, una noche cualquiera, no cuando están rezando con fervor, no cuando han hecho una novena especial. Una noche en la que están cansados, distraídos, y ponen el rosario casi sin pensar. Esa noche, la presencia llega, como un suspiro del cielo. Y lo más extraño es que no necesitan explicárselo a nadie. Lo saben, lo sienten en los huesos. Algo ha cambiado, algo que no puede medirse, pero que es más real que el suelo que pisan. Ese es el milagro inmediato del que habla el Padre Juan. No es un milagro que puedas filmar con tu teléfono. Es un milagro que ocurre en las entrañas de tu ser. Y los frutos de ese milagro no se ven en una sola noche, sino en los meses y años siguientes. Se ven en la forma en que afrontas las dificultades. Se ven en tu capacidad para perdonar. Se ven en que ya no necesitas intoxicarte con noticias o con entretenimiento vacío para llenar el vacío. Se ven en que te duermes con más paz y despiertas con más luz. Se ven en que tus relaciones mejoren no porque los demás hayan cambiado, sino porque tú ya no reaccionas igual. Ese es el verdadero milagro. El milagro lento, profundo, silencioso, que transforma todo desde la raíz. Así que no te desanimes si tu experiencia todavía no coincide con lo que he descrito. Sigue, poco a poco, sin presiones, sin compararte con nadie. No hay ninguna carrera, cada alma tiene su ritmo. La tuya es única, respeta tu proceso. Si esta noche al poner el rosario sientes distracción o cansancio, está bien. Si sientes duda, también está bien. Lo que importa es que lo pongas, que el gesto se repita. La misma hora, el mismo lugar, el mismo amor imperfecto pero sincero. Y un día, sin saber cuándo, pero sabiendo que ha llegado, los 3 niveles se desplegarán en ti. La presencia te envolverá como una manta tibia. La entrega dejará de ser esfuerzo y se convertirá en descanso. Y las señales empezarán a brotar a tu alrededor como flores en un campo que parecía seco. Cuando eso ocurra, no lo olvides, no eres especial. No eres más digno que nadie. Solo has sido constante en lo pequeño. Y esa constancia, esa fidelidad callada de cada noche, ha abierto un canal por donde la gracia ha podido fluir. El mérito no es tuyo, es del que te llamó a este camino, del que te dio el deseo de poner tu rosario en ese lugar. De ese amor primero que siempre te ha buscado, incluso en las noches más oscuras, incluso cuando tú no creías en nada. Porque ese amor nunca se rinde, nunca se va, solo espera, espera a que pongas tu rosario, a que abras la puerta con ese pequeño gesto de confianza, para entrar y hacer morada en ti. Y entonces, ya no habrá noche que te asuste,
ni problema que te derrote, ni duda que te paralice. Porque sabrás, con una certeza más honda que la razón, que no estás solo. Que siempre, siempre, hay alguien velando por ti, y esa compañía invisible es el mayor de los milagros. El que no necesita pruebas, el que solo se vive, el que ahora empieza a latir en el silencio de tu corazón. Y ahora llegamos al final, pero no a un final cualquiera, a un final que es también un umbral, una puerta que se abre hacia algo nuevo, porque cada noche que termina es el comienzo de un nuevo día. Y cada gesto de fe, por pequeño que sea, es una semilla que sigue creciendo mientras tú duermes, mientras vives, mientras sigues caminando con tus dudas y tus esperanzas a cuestas. Hemos recorrido juntos un camino largo. Hemos hablado de la noche como un lugar sagrado, del error silencioso que convierte la fe en trámite, de la fidelidad de Juan al pie de la cruz, de los 4 niveles del mecanismo de transformación, y de esas 3 realidades invisibles que empiezan a florecer en quien persevera: la presencia, la entrega, la señal. Pero ahora toca cerrar, y quiero hacerlo de una manera especial. No con reglas, ni con consejos, ni con listas de cosas que hacer. Quiero hacerlo con una invitación. Una invitación a que esta noche, cuando llegue el momento, cuando el ruido del día se apague y te quedes a solas con tu corazón y tu rosario, hagas algo distinto. Algo que no requiere esfuerzo, sino atención. Algo que no es una oración más, sino un encuentro. Una pequeña ceremonia que puedes hacer en menos de 5 minutos, pero que puede cambiar la manera en que entiendes todo lo que hemos compartido. Antes de que te acuestes, antes incluso de poner el rosario en ese lugar que has elegido, quiero que te sientes en el borde de la cama. Solo un momento. No necesitas encender velas ni incienso. No necesitas ninguna parafernalia. Solo tus manos vacías y tu respiración. Toma el rosario entre tus dedos. No lo pongas todavía en su sitio. Quédatelo un instante. Mira las cuentas. Pasa el pulgar sobre alguna de ellas. Siente la textura, la madera, el plástico, el metal, lo que sea. Ese objeto ha estado contigo. Te ha acompañado en momentos buenos y malos. Ha recibido tus lágrimas silenciosas y tus súplicas apresuradas. No es un amuleto, pero es un testigo. Un testigo de tu camino de fe, con sus altibajos, sus luces y sus sombras. Y ahora, en este momento, antes de la noche, quiero que le hables. En voz baja, como quien habla con un amigo que lo ha visto todo y no juzga. Dile algo sencillo, algo como esto: gracias por estar aquí. Gracias por recordarme que no rezo solo. Gracias por ser el puente entre mis dedos y el cielo. Y luego, pídele perdón. Por los días en que lo dejaste abandonado en un cajón. Por las veces que rezaste con el corazón distraído. Por tratarlo como un objeto más. No es que el rosario necesite tus disculpas. Las necesitas tú. Ese acto de pedir perdón te baja de la soberbia de creer que la fe es un producto que consumes. Te recuerda que la fe es relación, y que toda relación se alimenta de pequeños gestos de humildad. Después de ese breve diálogo con tu rosario, colócalo en su lugar. Y aquí quiero darte una instrucción muy precisa, porque los pequeños detalles importan más de lo que crees. Colócalo con cuidado, no lo dejes caer, no lo pongas encima de un montón de cosas. Si puedes, que el lugar esté limpio, despejado, que no haya polvo ni objetos mundanos compitiendo con él. No se trata de obsesión, sino de respeto. El respeto se muestra en los gestos pequeños. Si tienes una imagen de la Virgen o de algún santo, pon el rosario cerca de ella. Si no tienes ninguna imagen, no importa. El lugar ya es sagrado porque tú lo has elegido con intención. Ahora, y esto es importante, mientras lo colocas, no digas ninguna oración formal. No empieces a rezar el Padre Nuestro ni el Ave María. Eso lo harás en otro momento. Este es el momento del silencio, del gesto puro, de la ofrenda muda. Coloca el rosario y aparta tus manos. Mira un instante cómo queda. Y luego, sin más, acuéstate. Cuando estés ya en la cama, con la cabeza en la almohada, la luz apagada, quiero que cierres los ojos y respires 3 veces. Lentamente, inhalas por la nariz, exhalas por la boca. Sin prisa, cada respiración es una pequeña muerte del día que termina. Y después de la tercera respiración, no pienses en nada. No fuerces la mente a estar en blanco. Eso es imposible. Solo observa los pensamientos como si fueran nubes que pasan por el cielo de tu conciencia. No los sigas, no los alimentes, déjalos ir. Y si vuelven, déjalos ir de nuevo. En algún momento, entre la vigilia y el sueño, en ese territorio fronterizo donde la razón se afloja y el espíritu respira más libre, algo puede ocurrir. O puede que no ocurra nada. Y ambas posibilidades están bien. Porque la fidelidad no se mide por lo que ocurre, sino por lo que haces.
Y tú has hecho tu parte. Has puesto el rosario. Has descansado en la confianza. Ahora quiero regalarte una imagen que te acompañe en las noches difíciles. Cuando el insomnio te visite, cuando la angustia apriete, cuando el pasado te susurre mentiras, quiero que imagines esto. Imagina una habitación oscura, al fondo, un pequeño lugar donde está tu rosario, y junto a él, una luz tenue que nadie ha encendido. Esa luz no es un foco ni una vela, es una presencia, algo así como el resplandor de una mirada amable que te observa desde el silencio. No necesitas verla claramente, solo saber que está ahí. Y mientras tú luchas por dormir, esa presencia permanece despierta. Mira por ti, respira por ti, carga con el peso que tú no puedes cargar. No porque tú seas débil, sino porque esa presencia fue hecha para sostener. Esa es la gran verdad de la noche espiritual. Tú nunca has estado solo. Ni siquiera en las noches más oscuras, ni siquiera cuando dudaste de todo, ni siquiera cuando sentiste que tu fe era solo un eco vacío. Alguien estaba velando, alguien sigue velando, alguien velará siempre. Lo que has aprendido en este viaje no es una técnica secreta. Es una remembranza, un recordar algo que tu alma ya sabía. Por eso quizás algunas de estas palabras te han resonado como si ya las hubieras escuchado antes. Porque las habías escuchado, en la voz de tu abuela, en un catecismo de niño, en el murmullo de un rosario rezado por alguien que ya no está. La noche y el rosario y el lugar sagrado son parte de un saber antiguo que nuestra época ha empequeñecido. Pero ese saber sigue vivo, sigue disponible, solo necesita que alguien lo recupere con el corazón humilde. Y esa persona podría ser tú. No necesitas ser un líder espiritual ni un maestro. Solo necesitas seguir poniendo tu rosario cada noche. Con la misma sencillez con que pones la mesa para cenar. Con la misma constancia con que te cepillas los dientes. Lo sagrado no desdeña lo cotidiano. Al contrario, se encarna en ello. Por eso el gesto más pequeño, repetido con amor, puede sostener el cielo. El apóstol Juan, ese testigo fiel que caminó junto a Jesús y fue el único que no huyó, nos dejó al final de su vida unas palabras que quiero que lleves contigo. No como una obligación, sino como una caricia para el alma. Juan dijo, con la voz cansada pero luminosa de quien ha visto el amanecer después de una larga noche: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. La vida eterna no empieza después de la muerte. Empieza ahora, empieza en la manera en que vives esta noche, en cómo pones tu rosario, en cómo te acuestas con paz o con inquietud. La vida eterna no es un futuro lejano, es la calidad de tu presencia en el presente. Es saber, mientras cierras los ojos, que estás sostenido, que no caerás al vacío, que hay un amor que no te soltará jamás. Eso es lo que Juan entendió. Eso es lo que el Padre Juan quiere que entiendas. Te invito ahora a un compromiso silencioso contigo mismo. No voy a pedirte que prometas nada grandioso, solo una cosa pequeña. Esta noche, pon tu rosario en ese lugar. Y mañana también, y pasado mañana. Hazlo durante una semana. Después de esa semana, hazlo otra semana más. Sin esperar resultados, sin comprobar si algo ha cambiado. Solo hazlo, como quien riega una planta que aún no ha brotado. No sabes qué semilla está creciendo bajo la tierra, pero algo está creciendo, siempre crece, la vida nunca se detiene. Y tu alma, aunque no lo sientas, está viva. Necesita este ritual nocturno como el cuerpo necesita la oscuridad para repararse. No te niegues ese regalo. No te lo niegues por orgullo. No te lo niegues por pereza. No te lo niegues porque pienses que no sirve para nada. Dame una semana. Date una semana. Después de esa semana, vuelve a escuchar este mensaje si lo necesitas. O sigue adelante, pero no dejes de poner el rosario. Porque ese pequeño gesto, repetido en la fidelidad de cada noche, es la llave que abre una puerta que tus ojos no ven, pero tu corazón ya ha reconocido. Y ahora, antes de despedirme, quiero que hagas una cosa más. Quiero que coloques una mano sobre tu pecho. Siente los latidos de tu corazón. Ese sonido sordo, constante, que nunca te abandona mientras vives. Ese latido es el ritmo de tu vida. Y es también el eco de un latido más grande. El latido del corazón de Dios que late en ti, por ti, para ti. No necesitas entender cómo es posible. Solo necesitas sentirlo, aunque sea por un instante. Tu corazón late, estás vivo. La noche no te ha vencido. Y esta noche tampoco lo hará. Porque ahora sabes algo que no sabías antes. Sabes que colocar tu rosario en ese lugar sagrado no es una superstición. Es un acto de guerra contra el vacío, contra la soledad, contra el miedo. Es tu manera de decirle a la oscuridad: aquí hay luz, aunque no la veas. Aquí hay fe, aunque me tiemble la voz. Aquí hay esperanza, aunque todo parezca perdido. El Padre Juan reveló esto no porque fuera un secreto guardado,
sino porque era un tesoro olvidado. Y tú, al escuchar estas palabras, has empezado a recordarlo. Ahora toca vivir, no mañana, no cuando te sientas más preparado. Esta noche, cuando apagues la luz y tus dedos busquen el rosario para ponerlo en su lugar. Hazlo con calma, con cariño, con la certeza de que no hay gesto pequeño cuando se hace con el corazón grande. Y al hacerlo, sin palabras, solo con ese silencio que es más elocuente que cualquier oración, deja que la paz entre en ti. No la busques, solo déjala entrar. Está ahí, al lado de tu rosario, esperando que le abras la puerta. Ábrela, no cuesta nada, solo un poco de confianza. Y esa confianza, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, puede mover montañas. O mejor aún, puede moverte a ti. Puede moverte de la ansiedad al descanso, del miedo a la confianza, de la noche a la madrugada que siempre, siempre, termina por llegar. Gracias por acompañarme hasta aquí. No soy nadie especial, solo una voz que habla desde el umbral, como el nombre de este canal. Voz del umbral, porque ese es nuestro lugar. Estar en la frontera entre lo que ves y lo que no ves, entre lo que sabes y lo que intuyes, entre la noche que termina y el día que está por nacer. Y desde ese umbral, te digo adiós por ahora. No es un adiós definitivo. Nos encontraremos de nuevo, si tú lo deseas, en otros mensajes, en otras reflexiones, en otras noches donde el rosario vuelva a ser protagonista. Pero mientras tanto, quédate con esto. Quédate con la imagen de tu rosario en su lugar sagrado. Quédate con la presencia invisible que vela por ti. Quédate con la entrega tranquila de quien sabe que no controla el universo pero confía en quien lo sostiene. Quédate con la certeza de que cada noche que pones tu rosario, estás tejiendo un puente hacia lo eterno. Y cuando amanezca, no importa lo que traiga el día, porque tú ya habrás comenzado la jornada desde un lugar de paz. La paz que no entiende de problemas. La paz que es más fuerte que cualquier tormenta. La paz que el mundo no te puede dar y que el mundo no te puede quitar. Esa paz está ahora en tus manos, en tu rosario, en tu noche. Acéptala, vívela, compártela, y que así sea.